Sigues un método tras otro en redes sociales que parece funcionar, pero luego a ti no te sirve de nada. Te voy a mostrar en este video qué está frenando tu progreso y cómo encontrar zonas de alta probabilidad en los mercados para que operes con mucha más confianza. Como puedes ver, yo ya tengo aquí unos puntos señalizados, pero antes de que entiendas por qué he señalizado estos puntos, quiero que empieces a entender algo que te quiero decir ahora en este momento. Muchas veces, muchas personas, cuando estamos aprendiendo o cuando ya llevamos un tiempo que no hemos sido capaces de generar un dinero en los mercados financieros, de pronto pensamos que existe un método de inversión que es el correcto y es el que se debe hacer sí o sí para poder ganar en los mercados. Cuando se habla, por ejemplo, del concepto Smart Money, que está ahora tan de moda, que lo ves mucho en las redes sociales y ves cantidad de gente operando este sistema de trading. El sistema de trading está perfecto, el Smart Money. Pero no solamente es el sistema que funciona, pueden funcionar muchos sistemas, todo depende de la persona que esté operando en ese momento dicho sistema y que ese sistema vaya acorde con tu personalidad. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque muchas veces hemos visto, o lo sé por experiencia, que hay veces uno piensa que un método es el que más, por ejemplo, va acorde con uno, o sea, porque lo has visto de primerazo, porque es lo primero que has entendido, porque es lo que ves que le funciona a muchos en las redes sociales y tal vez a ti pueda que no te funcione ese método de inversión. ¿Por qué? Porque de pronto tú operando, por ejemplo, si tú operas gráficas de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, tienes que estar con una mayor atención en los mercados, por ejemplo, tienes que tener rapidez para gestionar emocionalmente lo que estás haciendo. Y tal vez esto pueda estar frenando tu progreso como trader, porque tal vez ese método de inversión que estás utilizando en este momento no sea el acorde para tu personalidad o para la forma en que tú puedas gestionar tus emociones. Entonces, quiero enseñarte con este video y quiero mostrarte cómo tener paciencia y cómo son simplemente operar cuando el mercado está en zonas claves puede liberarte de ese proceso o de esa tensión que genera tomar una entrada en los mercados. Entonces, sin más, no me enrollo, vamos y te muestro qué es lo que hago yo para esperar una oportunidad en zonas de alta probabilidad. Como te decía, este es el dólar contra el yen japonés y como puedes ver yo tengo aquí marcadas unas zonas y este es el gráfico, esta es la gráfica de diaria, como puedes ver aquí en la parte de arriba, estoy señalizando y aquí puedes ver que yo había hecho una entrada aquí y tenía estas zonas marcadas, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero que empieces que hagas? Lo primero que tienes que hacer es que si tú operas cuadros de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos, de 1 minuto, me da exactamente igual lo que estés operando. Entonces, te voy a enseñar en este video cómo debes hacerlo y cómo debes gestionarlo. Lo primero que yo hago es encontrar el punto, por ejemplo en este caso, bueno, vemos que el precio ya está aquí, ¿no? El precio ha estado aquí en este punto. Entonces yo lo que hago es ubicar el último mínimo que nos ha hecho el precio en ese momento. O sea, a partir de este punto veo que este precio ha llegado a estos niveles y lo que hago es tomar aquí una referencia. Puedes usarlo de esta manera. Mira, voy a quitar esto, espera un momento. Y lo que hago es coger esta, voy a poner la cruceta esta, poner esto, con esta herramienta coges y encierras parte de esta mecha, la última mecha, la más baja. Yo, por ejemplo, suelo ponerlo hasta aquí, hasta donde termina o comienza la mecha, digo, donde termina o comienza el cuerpo de la vela. Lo dejo ahí sin más. A ver, no tiene que ser exactamente en un punto como tal, no. El precio se mueve por zonas. Simplemente con que lo tengas marcado ahí, ya con eso es suficiente. ¿Qué otra cosa hago yo? Marco el penúltimo mínimo. Aquí tenemos un mínimo más bajo y aquí tenía yo el penúltimo. ¿Por qué este es el penúltimo? Porque es la última vela roja que nos genera el mercado más baja, por ejemplo. Esta vela, para mí, bueno, aquí lo puedes ver, ese es como el punto donde el precio retoma un impulso alcista y desde este nivel rompe esta barrera y nos genera un nuevo mínimo. Entonces, a partir de ese punto yo lo que hago es lo mismo que hice aquí, marcar desde esta zona de la vela roja más o menos hasta el cuerpo de esta vela. Bueno, ya te dije que es totalmente zonal, o sea, no tienes que marcar lo que la mecha o por dónde o si el cuerpo de la vela, nada. Tú solamente marca lo que lo tengas en cuenta para cuando el precio llegue a estos niveles. Entonces, una vez que tengo marcado este punto, también identifico cuál es el movimiento de este mercado. Es un mercado alcista.
En este momento yo veo que hay un mercado alcista porque estamos viendo máximos descendentes en estos niveles y mínimos descendentes como ves aquí en esta zona. Vemos un precio totalmente bajista. Entonces, tenemos marcado esta zona que es el máximo más bajo que nos da la zona más baja. Vale, hasta aquí todo correcto, hasta aquí todo perfecto, pero entonces vamos a explicar antes de continuar, quiero que entiendas esto. El precio siempre nos va a generar este tipo de movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un precio que viene bajando y nos hace este movimiento. A partir de estos niveles que rompe este punto y el precio nos genera este movimiento, tengo una estructura bajista, pero en realidad con esta estructura bajista tengo que tener en cuenta este nivel, este de aquí. ¿Por qué? Porque este es el punto que me da el nuevo mínimo, o sea que el precio ya se ha llevado y este precio, esto en esta parte de aquí, es el nuevo mínimo del precio, o sea el precio, el mínimo más bajo, y que nos va a controlar esta zona. Nos va a controlar esta zona es esto de aquí, este precio de aquí. Entonces, si yo tengo esto, el precio, hasta que el precio no me genere, por ejemplo, si tú estás viendo esto de aquí, pero el precio no ha sido capaz de generar un nuevo mínimo, si el precio no ha sido capaz de llevarse este punto de aquí, tu sesgo o tu pensamiento tiene que ser bajista. Y si lo estás viendo en cuadros mayores, pues obviamente tiene que ser bajista el precio, hasta que el precio no se lleve la zona que controla, que es este. ¿Por qué? Porque ese es el punto que nos ha generado el mínimo más bajo. Cuando el precio rompe este nivel y hace un movimiento así, cuando el precio nos rompe ese nivel y hace este tipo de movimientos, entonces sí, ya podemos pensar en una estructura alcista o que el precio nos ha cambiado de una estructura bajista a una estructura alcista cuando se ha llevado esta zona de aquí. Y a partir de estos puntos yo puedo pensar en tomar posiciones en largo, o sea, posiciones en compra. Lo mismo para un precio que está alcista, cuando el precio es capaz de llevarse este nivel, nos genera un retroceso y nos genera un nuevo máximo, el máximo más alto de la sesión, por ejemplo, o del gráfico que estemos analizando, o del cuadro operativo que estemos analizando. Si este gráfico yo lo estoy viendo en cuadros mayores, esta zona, esta de aquí, este punto es quien me controla este impulso alcista. Hasta que el precio no me venga a esta zona y la rompa, yo tengo una estructura alcista. Entonces, a partir de este punto, si yo veo que el precio retrocede a esta zona y este lo tengo como referencia a este punto y el precio me genera aquí un movimiento así, llevándose esta zona, yo puedo tomar decisiones en compra basándome en que el precio está en una estructura alcista. ¿Por qué? Porque el precio no ha llegado a romper este nivel de aquí. El precio no se ha acercado. Y si el precio aún así viene y me genera este movimiento, llevándose esta zona y buscando esta zona de aquí, yo puedo tomar posiciones sí arriesgándome a tomar posiciones vendedoras, pero teniendo en cuenta que el precio es un mercado alcista porque no se ha roto esta zona de aquí, o sea, porque el precio aún no me ha roto esta zona y yo tengo que pensar que esa estructura es alcista todavía. ¿Por qué? Porque el precio puede llegar a esta zona, quedarse aquí, hacer una estructura, acumular en esta zona y hacernos este movimiento. Todo respetando la zona que controlaba este impulso de aquí. Hasta que el precio no se lleve esta zona de aquí, por ejemplo, si el precio es capaz de llegar a esta zona, yo buscaría posiciones largas basándome siempre en la zona que controla el impulso de dicho movimiento, sea bajista o alcista. Vamos a verlo ahora sí en la gráfica, ahora que ya me has entendido. Si no lo has entendido, pues me lo dices en los comentarios. Bien, como decía antes, yo tengo aquí el precio, yo tenía el precio llegando a este nivel. Este nivel lo tengo marcado y entonces esta es la zona, este punto de aquí es la zona que me controla este impulso bajista. Entonces aquí ya estamos viendo que viene el precio, viene haciendo una estructura bajista. ¿Lo ves? Entonces esta zona, esta es la que me controla, aquí la tenemos marcada, es la que me controla este impulso. Entonces el precio llegando a este niveles nos hace un retroceso y nos viene a buscar dicha zona. Llegado el precio a este punto, yo puedo venir a buscar estos niveles que estamos viendo que era el penúltimo mínimo y este es el último, este es el precio más bajo y este es el penúltimo, ¿vale? Entonces
Yo, estando el precio aquí, si veo que hay movimientos a favor, que el precio me hace aquí en cuadros de una hora o en cuadros de media hora, me hace una especie de estructura de un patrón de cambio en este retroceso, yo puedo entrar buscando una venta a estos niveles. Como lo puedes ver, yo ya tengo aquí una entrada, yo la había generado. Vamos a quitar esto. Vamos a bajar al cuadro de 4 horas. Recuerda que estamos en un gráfico diario, vamos a bajar el de 4 horas y vas a ver este movimiento. Mira, voy a encerrar esto. Este movimiento que está aquí, mira, esto que está aquí. Esto lo tenemos en 4 horas, ¿ves? Ahí vemos el precio que nos hace la estructura bajista, llega a la zona más baja y hace un retroceso. Y hace un retroceso a la zona de nuestro interés. La zona de nuestro interés es esta. Esta es la zona de nuestro interés. Esta y esta zona. Y esta era la zona de nuestro interés cuando el precio llega a ese punto. Vemos que nos genera rechazo en esa zona. Vemos que el precio empieza, por ejemplo, aquí vemos una vela interior. Lo voy a acercar. Estás viendo aquí esta gráfica es la de 4 horas. En este punto estás viendo una vela interior que a partir de esta vela interior nos abre una vela roja que se lleva la parte alta de esta vela interior y la parte baja. O sea, nos rompe por arriba y por abajo y nos genera esta vela con esta indecisión. A partir de estos niveles, por ejemplo, si yo encierro esta zona y paso mi gráfica a una hora, tenemos esta zona. Vemos el rechazo, vemos que el precio llega a nuestro punto de interés, que era lo que estábamos analizando. Vemos estas velas direccionales, esta vela con este rechazo en este punto, y vemos que el precio hace una escapada abajo y luego retrocede. En este retroceso yo estoy viendo esta vela que estás viendo aquí. A partir de esta vela, cuando hace el precio este retroceso, tomamos una entrada en venta, colocando nuestro stop loss por encima de este precio o por encima de esta zona. Como puedes ver, la salida es justamente donde teníamos la zona marcada. Obviamente, cuando el precio, voy a hacer esto, cuando el precio llega a estos niveles, tú puedes generar aquí parciales. Por ejemplo, en esta zona. Puedes cobrar tu primer parcial en esta zona y dejar correr tu segundo parcial o tu salida definitiva del precio en este nivel. Como puedes ver, el precio llega a la zona y nos hace un retroceso, nos hace ya luego un retroceso. Pero, ¿qué quiero yo que veas con esto? Que no siempre estar operando los cuadros menores, ni los cuadros menores tienen que estar vinculados con los cuadros mayores también. O sea, no puedes tomar decisiones en los cuadros menores de 15, media hora, de 5 minutos, de un minuto. Si tú lo quieres ver así, por ejemplo, si es que tanto te gusta tomar posiciones en cuadros de 15 minutos, por ejemplo, si yo paso a 15 minutos, vas a ver una entrada buenísima en este nivel. Mira, aquí tenemos la zona que yo había marcado y ves que el gráfico es exactamente lo mismo. Mira, y de hecho ves que aquí estamos arriesgando un 1 y nos estamos ganando 2, 3, 4, hasta 5 veces nuestro riesgo. Estamos generando un riesgo-beneficio de 5. Que da igual, lo puedes generar de 3 o puedes generar incluso de 2. Pero en los cuadros mayores puedes alejar un poco tu take profit. Esta entrada la he tomado en demo, simplemente porque ya había entrado en otra posición. Por ejemplo, si te cambio aquí la gráfica, por ejemplo, aquí tengo otro que es el libra dólar, que en esta sí que he generado una entrada y ha pasado exactamente lo mismo. Si tú pones el cuadro de diario, tú ves que el precio nos genera este es el máximo y este es el penúltimo máximo del precio. Veo el retroceso y veo que el precio se acerca a esa zona con este cierre diario. Cuando el precio lo marco en 4 horas, el precio tenemos también lo mismo. Mira, tenemos aquí el movimiento y tenemos este rechazo en esta zona. A partir de estos niveles, si yo lo pongo en velas de una hora, vemos esto. Yo entré en esta zona, ¿vale? Entré en esta zona y puse en stop loss aquí. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando, obviamente aquí yo ya he cobrado parciales. Si lo abro aquí ahora mismo, vas a ver que tengo mi entrada aquí. Esta es la entrada en el MetaTrader. Esta es la entrada que tengo. Aquí puedes ver que es la libra dólar. Lo pongo en gráficos de un minuto, es que es lo mismo. Bueno, lastimosamente hay una parte en el video donde no se me queda grabado la posición que tenía metida en el MetaTrader con la libra dólar. Cuando estaba grabando justo en ese momento no me quedó reflejado, o sea, se veía la pantalla en negro y me tocó meter una captura. Pero más adelante en el video ya vas a poder ver la entrada que he hecho en libra dólar para que se vea el precio en movimiento. Y pues nada, sin más, te dejo con una captura y así ya pues por lo menos lo vas
a mirar y luego más adelante ya el video continúa normal. Así que nada, perdón por el error y continúa con el video. Y tengo mis salidas en estos niveles. Aquí puedes ver que es he entrado en esa posición. Obviamente yo no me apalanco demasiado. No es necesario apalancarse demasiado en los cuadros mayores. Por ejemplo, el apalancamiento es de 0.20 y este de 0.20 que he tomado una compra en el dólar yen. Luego te muestro el por qué. Entonces aquí tenemos esta y por aquí tenemos la del dólar yen, que está aquí en estos niveles. Bueno, eso ya sería para otro video. Pero generalmente me interesa esto de aquí, que es lo que yo he tomado. Esta es la entrada. Si lo paso en diario, pues estoy viendo que tengo una distribución en esta zona, que el precio no ha podido pasar de ahí y yo estoy buscando que el precio me llegue a la zona que controla semanal. Por ejemplo, si yo lo pongo semanal, yo estoy esperando que el precio me llegue a esta zona, que es la zona que me controla el último más bajo con el penúltimo. Y este último más bajo me lo da esta zona aquí. Entonces yo estoy esperando que el precio me haga un retroceso. Como veo que en semanal no me ha hecho un retroceso fuerte porque el precio ya ha pasado a este nivel que era que controlaba este impulso bajista, yo estoy esperando un retroceso como mínimo a estos niveles de aquí. Entonces por eso mi salida la he puesto más o menos ahí. Es la manera en que yo analizo. Yo puedo tomar una o dos entradas en la semana y ya está. O si ves que me la da, si el precio no llega a zonas relevantes, pues obviamente yo no entraría. Sigamos con el análisis que estábamos haciendo antes porque nos habíamos perdido un poco de lo que estábamos hablando. Entonces, teníamos aquí la gráfica del dólar yen y entonces, como te había dicho antes, mira, aquí tenemos la gráfica en una hora. Aquí teníamos un impulso, un retroceso, un retroceso y otro impulso que está en la zona que nosotros estábamos esperando que el precio llegara. Aquí estamos en la gráfica a una hora porque ya hemos visto que en la gráfica mayor, en diario y en 4 horas, el precio rondaba esta zona. Pasamos a la gráfica de una hora y vemos, como estaba diciendo, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso que nos genera este movimiento que se lleva esta zona de aquí. El precio, al llevarse esta zona de aquí es la zona que controla este movimiento, este impulso. ¿Por qué? Porque este es el precio más alto, o sea, ese es el máximo más alto de estos dos niveles y esta zona es la que nos controlaba dicho impulso. Cuando el precio lo rompe, es ahí cuando yo empiezo a tener claro o empiezo a pensar en incorporarme en una posición corta, o sea, en una posición vendedora. Entonces, cuando el precio nos hace este movimiento bajista y luego nos hace este retroceso, y en este retroceso que llega a la zona que había roto antes, que era la zona de control, y que me genera esta vela que estamos viendo aquí, lo voy a acercar un poco, esta vela que estamos viendo aquí nos genera nuestra entrada porque es una entrada que está en una zona relevante. Cuando el precio, cuando cierra esta vela, y hace este retroceso, yo me incorporo en esta posición. Ponemos un stop loss por encima de esta vela y nuestro primer parcial lo cobraríamos en esta zona. En esta zona aquí cobraríamos nuestro primer parcial y luego el precio nos sacaría de las posiciones automáticamente llegando a estos niveles o llegando a este nivel de aquí como lo ha hecho en este caso y nos cerraría toda la operación. Pero ahora, como ya lo hemos visto en la gráfica de una hora, en los cuadros mayores hemos visto cómo llega el precio a la zona relevante y ahora lo vamos a ver, que a la gente le gusta mucho mirar los cuadros menores, pues vamos a verlos en un cuadro de 15 minutos que hubiese pasado también. Si tú operas la gráfica de 15 minutos, pues también harías lo mismo que yo te estoy mostrando en los gráficos mayores. ¿Qué estábamos analizando en los gráficos mayores o qué te estaba diciendo yo? Que el precio tiende a hacer estas cosas y este punto es quien controla este movimiento alcista. Cuando el precio me lo rompe es cuando mi pensamiento puede estar ya esperando un tipo de movimiento así y empezar a tomar posiciones cortas, posiciones en venta. Aquí lo mismo, yo veo un precio que viene haciendo este movimiento, nos genera este nivel y nos genera este que es su punto más alto. El precio viene y nos rompe este punto de aquí. Al venir hace este retroceso, pero entonces ¿qué pasa? Como yo lo estoy viendo y lo estoy anticipando también en los cuadros de 4 horas y en el gráfico diario, yo veo que esta zona es importante, entonces el precio ya aquí empieza a generarnos el movimiento que nosotros estamos esperando. El precio nos hace este movimiento ya, entonces a partir de estos puntos yo ya puedo pensar en vender, porque está el precio en una zona relevante que a mí me interesa y entonces ahora sí yo puedo generar
una entrada y arriesgar mi capital acorde, o sea, y colocando una entrada acorde con el riesgo de mi cuenta. Obviamente no voy a ir aquí a sobreapalancar, tenemos que tener en cuenta también el riesgo, que eso ya será otro video. Pero puedo empezar a pensar en entradas en venta en esta zona. El precio nos genera otra vez este mínimo y nos hace el retroceso que estamos esperando, que es este. Al llegar el precio a este nivel, en este retroceso, veo esta vela que nos confirma la entrada, esta de aquí. El precio nos hace un retroceso, o bueno, si la quieres coger desde aquí, lo mismo. Si tu entrada tiene que ser aquí, pues bien. Si esperas el retroceso, puede ser aquí como lo hice yo. Y si tú no has esperado este retroceso, sino que te has anticipado y has entrado aquí, pues está bien también. Lo mismo, puedes entrar aquí mismo en este retroceso y poner tu stop loss en estos puntos de aquí. Si has esperado este retroceso, pues tu stop loss puede estar en este punto o acá. Según tu cuenta, según el riesgo-beneficio que tú estés buscando, eso ya dependerá de ti, pero lo que quiero que entiendas es las entradas debes buscarlas siempre en los niveles relevantes, donde puedan pasar cosas, donde yo pueda, ¿por qué no?, pensar que de verdad, entonces en esa zona sí puedo arriesgar mi capital. Y aquí estamos viendo que si generas pues entrada, pues ya el precio nos hace el impulso que estamos esperando y nos va a buscar la zona que nosotros habíamos anticipado antes en los cuadros mayores, porque buscamos la salida en los cuadros mayores, que era esta. Por ejemplo, si pongo el diario, ya ves que el precio llegó aquí. Si lo pongo en 4 horas, el precio ha llegado a la zona que nosotros habíamos anticipado cuando el precio estaba aquí y nos hemos llevado un beneficio. Pero que quiero que entiendas que en los gráficos mayores, si tú tomas decisiones basándote en los gráficos mayores y esperando que el precio llegue a estos gráficos, vas a tener mejores oportunidades, vas a estar más relajado, vas a tener entradas con mucha más confianza y el stop loss va a aguantar mucho más de lo que tú puedes aguantar en una operación que tomes analizando un gráfico de media hora o analizando un gráfico de 15 minutos para tomar una entrada en 5 minutos. Creo que si tú no estás obteniendo resultados, lo mejor para ti es que busques otro sistema que te haga estar con mucha más confianza o por lo menos más liberado emocionalmente, o sea, sin una tensión de estar mirando el mercado cada 2 por 3. El precio puede hacer lo que quiera, siempre va a hacer lo que quiera, pero por lo menos yo no voy a arriesgar mi dinero en zonas en zonas donde no merece la pena. O a ti te merece la pena arriesgar tu dinero en zonas donde no hay alta probabilidad, donde no tengas tú una probabilidad alta a tu favor. No merece la pena. Obviamente cuando estamos empezando no pensamos en este tipo de cosas, sino que queremos estar ahí siempre en el fuego. Pero a medida que vas avanzando te vas dando cuenta que no es tan bueno o no es especialmente inteligente estar dentro del mercado, dentro en operaciones que no merecen la pena. Por ejemplo, es mejor, por eso te digo que es mejor esperar a que el precio llegue a zonas relevantes. Pero para eso necesitas paciencia, disciplina y no estar pensando tanto codiciosamente, pensando en dinero rápido. Esta, por ejemplo, mira, esta, ahora tenemos aquí, esta es la misma de esto, ¿no? Yo he salido aquí, en la demo, pero he tomado otra entrada aquí, que esta es la que estamos viendo en este nivel, en el nivel que tengo yo aquí. Si lo pongo en 30 minutos, pues vas a ver que hemos generado esta entrada y hemos puesto una salida aquí. Aquí la he analizado con Fibonacci y bueno, más o menos lo que yo hago, pues puedes utilizar estas herramientas para mirar los puntos. Por ejemplo, el precio respecto al nivel 38 de retroceso de Fibonacci y lo puedes usar con los cuadros mayores también. Por ejemplo, si los pongo aquí, yo tengo marcado aquí mis zonas, por ejemplo, lo mismo que hice antes, el mínimo y el penúltimo. El precio llega al penúltimo mínimo y aquí nos genera unas velas de rechazo. Los cambiamos a una hora y vemos que el precio nos está generando aquí movimiento, lo que dije antes. Cuando el precio se lleva este punto de aquí, ya empezamos nosotros a tener estructuras alcistas en cuadros menores y buscar un movimiento más o menos hasta estos niveles, más o memenos. Por ejemplo, cuando el precio llegue a este nivel, yo ya cobraré mi primer parcial. Si no llega, pues nada, nos iremos con una pérdida. Hay que ir asimilando las pérdidas poco a poco, pero sobre todo no apalancarse tanto. Cuando tú te apalancas demasiado es cuando te generas un estrés emocional que para qué soportarlo. Por ejemplo, a ti, como decía antes, ¿de qué te sirve meter tu dinero aquí en estos niveles? Cuando el precio está en estos niveles, si tú lo pones en 4 horas, por ejemplo, ¿para qué quieres tomar posiciones en estos niveles o aquí en estos niveles? Arriesgando tu dinero. Si lo pones en una hora sería lo mismo. Mira, hay mucho ruido de mercado en estas zonas. Mira, hay mucho ruido, pero ¿para qué quieres batallar en esas zonas? Es mejor esperar que el precio llegue a los niveles
correctos y a las zonas relevantes en cuadros mayores para que tu operativa sea con mucha más confianza. Así que sin nada, si te ha gustado este video, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y nada, nos vemos en el siguiente video.